La propuesta de reforma fiscal de Unión, Progreso y Democracia tiene dos prerequisitos y quiero hablar de ellos porque a veces cuando se habla de estas cuestiones parece que uno está evitando entrar en el tema y en realidad sucede todo lo contrario. Son parte esencial de la reforma fiscal y de la situación a la que nos estamos enfrentando. El primer prerequisito tiene que ver con la situación del gasto público en nuestro país. Porque es cierto que intelectualmente son dos problemas diferentes. Yo gasto tanto dinero con las administraciones y ahora me planteo de dónde saco el dinero. Pero, en el fondo, y moralmente, y de cara a los ciudadanos, de cara a cada uno de nosotros, es imposible disociar estas dos cuestiones. Es imposible disociar el esfuerzo que pedimos a los ciudadanos de en qué vamos a usar su dinero. Y un elemento importante de legitimación del sistema social es que los ciudadanos tengan muy claro que no hay un solo euro de su dinero que se malgasta. No hay un solo euro que se utiliza con fines innecesarios. Por eso nosotros echamos en falta en el debate conectar las dos cuestiones, porque en España ahora tenemos unos tipos impositivos nórdicos, en algunos impuestos como el IRPF insufribles. Pero ¿qué estamos financiando con ese enorme esfuerzo? ¿Tenemos un estado del bienestar como el de Suecia o Noruega? ¿Tenemos una I+D, una educación, unos servicios sanitarios que se correspondan con esos tipos impositivos? Se suele argumentar, bien, es que el gasto en términos del PIB no es tan alto en España, pero no es un problema de nivel agregado del gasto, es un problema de composición del gasto. No estamos discutiendo el nivel del gasto, sino que dentro de ese nivel de gasto hay un componente superfluo e innecesario que hay que reducir, así como seguramente en otras partidas, I+D, lucha contra la pobreza, hay que hacer un mayor esfuerzo. Pero hay un problema de composición del gasto en España. Y esto no hace falta ser un gran técnico en economía para intuitivamente darse cuenta, porque hemos sufrido una burbuja inmobiliaria que tiene pocos precedentes en la historia. Y esa burbuja inmobiliaria ha inflado los ingresos de las administraciones a nivel local, autonómico y central. Y, por decirlo metafóricamente, sobre esa burbuja inmobiliaria ha cabalgado una burbuja administrativa. Esas administraciones con tantos recursos han creado todo tipo de organismos. Lo que ha sucedido es que la burbuja inmobiliaria ha estallado y la burbuja administrativa se ha desinflado levemente, pero sigue esencialmente intacta. Y es imposible abordar la situación fiscal en nuestro país sin abordar esta cuestión. Esto, aunque les resulte chocante e increíble, porque a mí me lo resulta, me enorgullece como miembro de UPyD, pero me entristece como ciudadano español, esto, que hay un problema de gasto público, que hay gasto superfluo e innecesario, que hay que reducir el gasto y no solo plantearse cómo se financia, solo lo dice nuestro partido hoy en día. El resto de partidos dicen que solo hay un problema de ingresos. Nosotros pensamos que no, que hay dos problemas interrelacionados. Hay un problema de ingresos, pero hay también un problema de gasto superfluo que tiene que ver con su composición. Abordar esta cuestión, además, es esencial porque reformando las administraciones se logran ahorros permanentes. Es decir, si uno un día no repara las carreteras o no repara los embalses o no investiga, pues bueno, puede ahorrar o no dota a la agencia tributaria, puede ahorrar 100 millones de euros y cuadrar artificialmente el déficit. Pero esos ahorros son sostenibles. Necesitamos ahorros permanentes, necesitamos ahorros estructurales. Y es este tipo de ahorros los que se pueden lograr con las reformas de las administraciones públicas y de los entes públicos que han pululado y siguen pululando en torno a ellas. Nosotros hemos escrito en la Fundación Progreso y Democracia 2 libros sobre esta cuestión, uno dedicado a las comunidades autónomas, otro a los entes locales, y según nuestros cálculos el potencial de ahorro llegaría a los 40.000 millones de euros anuales, 4 puntos del PIB anuales. Se puede discutir la cifra. Por cierto, también es curioso que eso lo tenga que hacer la fundación de un pequeño partido y no haya estudios más solventes de las administraciones públicas. Se puede discutir la cifra. Digamos que en vez de 4 puntos del PIB sean 2, pero 2 puntos del PIB como ahorro permanente año a año cambiarían radicalmente la situación de nuestras finanzas. No la solucionarían totalmente, pero cambiarían radicalmente el panorama. ¿Cuáles son nuestras propuestas? No las voy a detallar porque estas sí, así como hay otras propuestas que parece que no acaban de llegar al conjunto de la sociedad, estas creo que sí son más conocidas. Fusión de ayuntamientos.
Tenemos en España 8.000 ayuntamientos y un altísimo porcentaje de ayuntamientos muy pequeños, de menos de 1.000 habitantes. Bien, ¿por qué no fusionarlos? Que no quiere decir que no conserven su fiesta local, que no conserven sus tradiciones, sino que compartan los servicios a un nivel, pues unos 10.000 habitantes, para que sean entidades eficientes. Ligado a esto, supresión de diputaciones provinciales. Ya sirven para poco, pero con estos ayuntamientos fusionados aún serían más inútiles. Supresión de diputaciones provinciales. Eliminación de organismos administrativos innecesarios. Las comunidades autónomas han creado 17 mini-estados y tienen una serie de organismos que replican los del Estado, pero no aportan nada a lo que el Estado puede hacer. Tribunal de Cuentas autonómico. Bueno, ya hay un Tribunal de Cuentas estatal que puede ejercer esas funciones. Defensores del pueblo, embajadas en el extranjero, consejos consultivos, que son una especie de Consejo de Estado autonómico, consejos económicos y sociales. Y esto en la Administración, pero es que al lado de la Administración hay otros entes públicos con diferentes figuras jurídicas, empresas, fundaciones, observatorios, que se han ido creando precisamente para huir del derecho administrativo, porque estos entes públicos no tienen restricciones sobre los salarios que pagan, sobre sus métodos de contratación, y se calcula que hay unos 4.000 entes públicos de estas características en España, lo que debería llevar a plantearnos que es necesaria una drástica reducción. Por tanto, vamos a preguntarnos de dónde sacar el dinero para financiar nuestro sector público, pero vamos también a plantear que este sector público debe ser reformado y que sí hay un potencial para reducir el gasto superfluo e ineficiente en nuestro país. E insisto, esto a día de hoy solo lo defiende Unión, Progreso y Democracia. El resto de partidos dice que no gastamos tanto y que únicamente hay un problema de ingresos. Segundo prerequisito, ya ha hablado antes Francisco, pero es un tema también esencial y sorprende que en el informe de los expertos se trate como una especie de faena de aliño. Apenas se entra en esta cuestión, tal vez la única medida de calado tiene que ver con la estimación objetiva, pero el resto se soslaya. En España tenemos una economía sumergida del 22% del PIB y esto quiere decir que cada año se dejan de recaudar 7-8 puntos del PIB, 70.000, 80.000 millones de euros. Se suele decir, ¿y cómo lo sabemos? ¿Es economía sumergida? Bueno, hay estudios académicos que lo calculan con el uso de electricidad, que lo calculan con el uso de dinero líquido, y todos llegan a cifras similares, 22-23% del PIB. Pues parecen fiables, si métodos muy distintos nos llevan a la misma conclusión. Estamos hablando, por tanto, de 7-8 puntos del PIB, que no vamos a recaudar en su totalidad, pero se pueden reducir a la mitad. ¿Por qué no vamos a ser capaces de llegar a niveles europeos si dedicamos recursos como otros países? Esto tiene que ver con la suficiencia del sistema, tiene que ver con su legitimación y tiene también que ver con una característica esencial a la que luego me referiré, que es que nos planteamos en torno a la reforma si hay que subir o bajar impuestos. Y en realidad es una pregunta mal planteada, porque el problema es que hay sectores sociales importantes en España que pagan mucho menos de lo que les corresponde y, por tanto, deberían incrementar su esfuerzo. Y hay otros, particularmente las rentas del trabajo, que pagan mucho más de lo que les corresponde. Por tanto, no se trata de subir o bajar impuestos, se trata de que se tribute de acuerdo con la capacidad económica. Y, por supuesto, los que están defraudando están entre los que no están tributando, obviamente, según lo que deberían tributar, según el esfuerzo que les corresponde en función de su renta o su riqueza. ¿Qué medidas proponemos para luchar contra el fraude? En primer lugar, concienciación ciudadana. Se echa en falta una simple campaña de anuncios en televisión, igual que hay para accidentes de tráfico, o que en el propio sistema educativo estas cuestiones se interioricen y los españoles dejemos de ver como una gracia o como qué listos somos el no pagar cuando alguien viene a hacer una reparación en nuestro hogar, cosa que en los países nórdicos, desde luego, por ejemplo, no sucede. Concienciación a través de medios de comunicación, de sistema educativo. La agencia tributaria tiene un problema de organización y creemos que es necesario que tenga un nuevo estatuto. Por cierto, el ministro Montoro se comprometió a negociarlo con nosotros, porque fuimos los primeros en pedirlo y hasta el día de la fecha no hemos vuelto a tener noticias de esa negociación. En cualquier caso, el estatuto es necesario para garantizar su independencia, como hemos visto en los últimos casos en que la agencia ha participado en procesos judiciales. Haría falta un director elegido por mayoría cualificada en el Congreso, por un mandato más largo que una legislatura
y en la agencia los puestos de libre designación deberían estar reducidos al mínimo para garantizar la independencia de los inspectores. Esa agencia bien organizada tiene también un problema de recursos materiales y humanos. No es raro que sea así, porque en los últimos años en todos los presupuestos del Estado se han reducido los recursos de la agencia tributaria. Y además está la medida de la tasa de reposición del 10%, que quiere decir que de cada 100 jubilaciones, 90 no se reponen. Bien, si partimos de niveles de esfuerzo menores que otros países y encima se reduce ese esfuerzo, pues tampoco es sorprendente que el fraude sea mayor que en otros países. Hay un problema también de coordinación con las administraciones territoriales, de coordinación con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, de coordinación internacional. Sería conveniente crear una policía fiscal especializada que auxiliase a la agencia tributaria. Y hay otra serie de propuestas que tienen que ver con reformas legales, que Francisco ha comentado y, por tanto, solo enunciaré. El límite temporal de las actuaciones inspectoras, si se sobrepasa, no puede eso provocar la prescripción, porque los contribuyentes alargan los plazos hasta que se llega a ese límite temporal. Incrementar el plazo de prescripción administrativa hasta el nivel del legal y que sea especialmente alto en casos graves, por ejemplo, el que defrauda aprovechando su posición como cargo público, y el agravamiento del delito fiscal, estableciendo la pena de inhabilitación temporal, aunque también hay que decir, como Francisco comentaba, que no se trata solo de endurecer las leyes, sino incluso de hacer cumplir las existentes. En las actuaciones inspectoras veríamos con buenos ojos prácticas novedosas, como más inspección in situ. La agencia es muy buena con sus métodos informáticos, pero por falta de medios humanos hay poca inspección in situ. Y las actuaciones de incógnito, o dar a los consumidores el derecho a pagar con medios electrónicos en compras superiores a 10 euros, lo que haría que esas transacciones quedasen registradas y fuese más difícil el fraude. Además, esto no sería una imposición, sería aumentar los derechos de los consumidores. Por tanto, hay formas de luchar contra el fraude. No podemos aceptar este derrotismo como si fuese algo inevitable. Cierto nivel de fraude lo tienen todas las sociedades, pero no con las dimensiones del fraude en la sociedad española. E insisto, esto altera totalmente la suficiencia y la equidad de nuestro sistema fiscal. Bien, entrando propiamente en las medidas que tienen que ver con las figuras impositivas, he reorganizado lo que tiene el documento para intentar ser más claro en la exposición y en vez de ir impuesto por impuesto, lo que voy a intentar diferenciar es esa doble faceta de la propuesta de UPyD, porque frente a posturas ideológicas conservadoras que vienen a decir hay que bajar impuestos y dicen esto antes de las elecciones y luego las ganan y no lo hacen porque no pueden hacerlo, o posturas más intervencionistas que nunca consideran que se paguen suficientes impuestos, nosotros tenemos en esto una postura intermedia y creo que mucho más razonable, que, insisto, dice que plantear si hay que subir o bajar impuestos es una pregunta equivocada. Hay una parte de nuestra sociedad, particularmente las rentas del trabajo dependiente, que están pagando mucho más de lo que les corresponde, porque están más controlados por la Hacienda. Y hay otra parte de la sociedad que apenas tributa y que no solo son los que defraudan a los que antes me he referido. Bien, pues empiezo por la parte, si me permiten, simpática de nuestra propuesta. ¿Qué impuestos creemos nosotros que se pueden y se deben rebajar para mejorar nuestro sistema fiscal y aligerar las cargas de los que tributan demasiado? Pero no se preocupen que no haré como si fuese el señor Montoro y no terminaré ahí mi propuesta. Contaré también la parte pues, que puede ser menos atractiva para quien tenga que tributar, pero la parte que tiene que ver con mayores cargas tributarias a quienes hoy tributan demasiado poco. En la parte de bajada de impuestos. En el IRPF tenemos unos tipos insostenibles y hay un gravamen complementario que se puso en marcha como algo temporal y que se va renovando una y otra vez a riesgo de convertirlo en permanente. Creemos que era transitorio y si, como el Gobierno dice, la situación está mejorando, ese gravamen complementario debería derogarse a corto plazo, con efectos inmediatos.
A esta bajada, que supone la derogación del gravamen complementario, que ha sido para una situación de urgencia y transitorio, según los propios responsables de imponerlo, añadiríamos una bajada adicional de 1 punto en los 3 tramos más bajos de la escala, para centrar esta bajada del IRPF en las rentas más bajas, los tramos más bajos de la escala. En el documento hay un cuadro con más detalle numérico de todo esto. Y por último, como una de las líneas de reforma en el IRPF es que haya menos tramos, fusionaríamos el quinto con el cuarto, con lo que el total de tramos quedaría reducido a solo 5, simplificando así el impuesto. Por otro lado, creemos que hay que actualizar y mejorar los mínimos personales y familiares que se han quedado desfasados. Y en este contexto aprovecharíamos para que los mileuristas, que en un país con 14 pagas son los que pagan menos de 14.000 euros, no pagaran IRPF. La medida que propone el Gobierno de 12.000 es de cara a la galería, porque no tiene efectos prácticos en España, donde un altísimo porcentaje de esas personas ya no tributan por el IRPF. Por tanto, hay que bajar este IRPF nórdico y que recae sobre las personas que tienen contratos por cuenta ajena y que no defraudan de forma excesiva. En el caso del IVA, no partimos de cero, partimos de una situación en que ha habido fortísimas subidas hace muy poco tiempo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta y lo tenemos en nuestra propuesta. No solo ha habido subida de tipos, ha habido reclasificación de bienes que han pasado de tipos superreducidos o reducidos a tipos normales y la sociedad apenas ha tenido tiempo de asimilar esta fuerte subida. Por ello, no somos partidarios de una bajada generalizada, porque es cierto que partíamos de unos tipos más bajos que otros países europeos y es cierto que hay un problema de recaudación, pero tampoco somos partidarios, como en el informe de los expertos, de seguir subiendo este impuesto, que es un impuesto además muy regresivo, porque solo grava el consumo y, por tanto, cae con más fuerza sobre las rentas bajas. Las rentas bajas se consumen en casi su totalidad y están gravadas en casi su totalidad. El que ahorra la mitad de su renta, la mitad ahorrada, no tributa por IVA. Por tanto, no a nuevas subidas del IVA y creemos que son necesarias bajadas muy selectivas en algunos productos en que la subida ha sido exagerada si lo comparamos con el contexto internacional y por los efectos que tiene también en nuestra economía a través del sector turístico. Por eso creemos que es necesario rebajar el IVA cultural, el teatro, cine, del tipo normal del 21 al reducido del 10. Es preciso rebajar en algunos asuntos culturales el IVA, en los libros y periódicos electrónicos, igualarlos con la tributación en papel. ¿Qué sentido tiene que las versiones electrónicas estén pagando mucho más que las versiones en papel, que pagan un IVA superreducido? Y lo mismo sucede con el material escolar. El material escolar parece algo razonable que pague el tipo reducido y no el 21%. Son, por tanto, bajadas selectivas que creemos particularmente justificadas y que son compatibles con la normativa europea, cosa que no sucede a veces con otras propuestas de bajada más generalizadas. Un aspecto importante de nuestra propuesta tiene que ver con las cotizaciones a la Seguridad Social, que no son estrictamente un impuesto, pero que en el fondo son una especie de impuesto sobre el trabajo y que son mucho más altas en nuestro país que en los países de nuestro entorno. Son un impuesto sobre el trabajo en un país con 6 millones de parados. Consideramos que es necesario una reducción paulatina y que sería asumible una reducción de 2 puntos en esas cotizaciones, lo que equivale a una bajada aproximada del 7% en las cotizaciones a la Seguridad Social. Y esto lo enmarcamos en las propuestas que hicimos en la reforma de las pensiones. Allí dijimos que era necesario que llegasen recursos al sistema de seguridad social, no solo vía cotizaciones, sino también vía presupuestos. Por ejemplo, hay algunas prestaciones, como viudedad, orfandad, que deberían ser financiadas vía presupuestos. Por eso, nuestra bajada de cotizaciones no tendría por qué provocar un mayor déficit de la seguridad social, sería cambiar la forma de financiación. Esto es distinto de los que proponen subir IVA y bajar cotizaciones. Nosotros decimos bajar cotizaciones, pero ¿por qué financiarlo estrictamente con IVA? Lo queremos financiar con el conjunto de propuestas que van en nuestra propuesta de reforma fiscal y, por tanto, vía presupuestos. Sí, reducción moderada de cotizaciones, hasta donde es asumible, pero financiada vía presupuestaria y no concretamente con el impuesto
del valor añadido. Por otro lado, como ustedes saben, nosotros defendemos un contrato único indefinido en el mercado de trabajo, que todos los contratos sean indefinidos y, por tanto, de adoptarse esa propuesta, nos podríamos ahorrar todas las bonificaciones que hay hoy a la contratación en modalidades diversas, y eso equivale a unos 2.000 millones de euros, lo que sería otra forma de financiar esta bajada en las cotizaciones. No es ninguna bajada demagógica ni populista, sino que creemos que es perfectamente asumible y conveniente para reducir el diferencial que hay con los países de nuestro entorno en esta cuestión y para no gravar tan fuertemente la creación de empleo. Un impuesto que está cobrando cada vez más importancia en nuestro país es el impuesto de bienes inmuebles. De nuevo, tenía sentido reforzarlo, pero de nuevo ha habido ya fuertes subidas y creemos que no tiene sentido una nueva vuelta de tuerca. Puede tener sentido que haya más homogeneidad en las valoraciones, pero no nuevas subidas del IVA. Nos preocupa el abuso que se está empezando a hacer de esta figura. Se ve claro si uno lee el informe de expertos. Algunos parecen que han descubierto que los inmuebles no se pueden mover, como su nombre indica, y que, por tanto, es algo como las rentas del trabajo dependiente, que hay que gravar hasta la saciedad. Y en este gravamen creemos que es importante distinguir la primera vivienda, la vivienda habitual, de sucesivas viviendas. Por eso proponemos un tratamiento más favorable a la vivienda habitual, a la primera vivienda, con una reducción del 20% en la cuota, con un límite máximo de 150 euros. En el impuesto de sociedades no proponemos bajadas en el tipo porque no creemos que sea el problema. Creemos que el problema, como se deduce de la exposición de Jesús de Grado, tiene más que ver con la inseguridad jurídica y con que el beneficio contable y el beneficio verdadero de la sociedad no difiera demasiado del beneficio a efectos fiscales, porque con las reformas de emergencia del Gobierno parece que una cosa es el beneficio de la empresa y otro lo que el Gobierno dice que gana a efectos de que pague impuestos. Además, en los tipos de sociedades hay que tener en cuenta los créditos fiscales que acumulan las empresas españolas, con lo que una bajada de tipos tampoco las beneficiaría excesivamente. Y luego hay una serie de cuestiones sobre otros impuestos de menor calado, pues que voy simplemente a anunciar y están más explicados en el documento. El impuesto del patrimonio, más adelante vamos a proponer una reforma para mejorarlo, pero esa reforma debería ir unida a una moderación de los tipos. Este impuesto que grava las ejecuciones hipotecarias debería dejar de hacerlo. No somos partidarios del impuesto sobre los depósitos de la banca, que es un impuesto que es a los depositantes y no a las entidades. Y para aligerar la factura energética proponemos rebajar ligeramente el impuesto especial sobre la electricidad, algo que sí depende del Gobierno español y no está restringido por la normativa comunitaria. Por otro lado, también se explicaba muy bien en la exposición de Jesús, el sistema fiscal no solo tiene unos costes de cumplimiento por las cantidades que tributamos, también por los trámites, la escasa calidad legislativa, la falta de seguridad jurídica, la litigiosidad, y proponemos cuestiones en este sentido en la línea que él enunciaba. Aunque aquí, como legislador, aunque sea en mi pequeña cuota de 1 entre 350, la calidad legislativa de lo que sale del Congreso es manifiestamente mejorable, en efecto, con reales decretos y disposiciones adicionales de última hora, a veces de difícil interpretación. Bien, pues esta es la parte amable de la propuesta. Hay que aligerar las cargas excesivas, como en el IRPF o cotizaciones a la Seguridad Social, que hacen que haya personas en nuestro país que pagan mucho más de lo que le corresponde. Alguien con un trabajo por cuenta ajena que gana 70.000 o 80.000 euros en el IRPF figura prácticamente como un millonario en nuestro país. Pero esto tiene que ir unido a este segundo pilar de nuestra propuesta, que es que esos sectores privilegiados que hoy pagan menos de lo que corresponde paguen. Aquí me remito de nuevo a lo que he dicho antes sobre lucha contra el fraude y añado una serie de reformas impositivas que también planteamos. Una primera importante tiene que ver con la generalización del régimen de transparencia fiscal en nuestro país.
Hay hoy toda una serie pues, de instituciones de inversión colectiva, de sociedades profesionales, SICAF son los casos más conocidos, de sociedades de mera tenencia de bienes, que tienen una fiscalidad muy favorable, no solo porque paguen tipos bajos, el 1% en sociedades de la SICAF, sino sobre todo porque pueden diferir indefinidamente la tributación. Mientras el socio no vende su participación o reparte dividendos, no paga. Y hay una alternativa que se utiliza en muchos países de nuestro entorno, que es la transparencia fiscal. Es decir, si yo soy dueño de una SICAF, por poner el ejemplo de una parte de una SICAF, y esta SICAF ha tenido unos beneficios, aunque yo no los distribuya, son mis beneficios, porque soy el dueño. Se me pueden imputar anualmente como ingresos y tributar en consecuencia. Esta generalización del régimen de transparencia fiscal alteraría radicalmente el panorama en nuestro país y una serie de técnicas de elusión fiscal que han utilizado este tipo de sociedades o de creación de sociedades que aparentan ser empresariales, pero que son en realidad sociedades que ocultan patrimonios familiares, pues verían desmontado estos mecanismos de elusión. Segunda propuesta, esta es más compartida por otros partidos, tiene que ver con la revisión de los beneficios fiscales, deducciones, exenciones, bonificaciones, algo que en nuestro país se ha generalizado, en primer lugar, con muy poca transparencia. Tenemos cifras globales de gastos fiscales, pero no se sabe de manera individualizada quiénes se están beneficiando de esas deducciones, exenciones, bonificaciones. Además, existen a nivel central, autonómico y local, con el caos y la ruptura del mercado interno que eso puede implicar. En total ascienden a 4 puntos del PIB, 40.000 millones de euros. Hay algunas que creemos necesario mantener, en particular la de vivienda. Se compraron esas viviendas en la burbuja con esa expectativa y ya no se aplica a las nuevas compras. Y en el caso del impuesto de sociedades, las que tienen que ver con I+D y reinversión. Pero sí que hay margen para cierta revisión a la baja de estos beneficios fiscales y para que haya una mayor transparencia que ha habido en nuestro país hasta ahora. Hay una propuesta intelectualmente muy atrayente, que es la del modelo holandés, que no es nuestra propuesta. Quiero explicarla porque vamos a tomar algún rasgo suyo, pero no es nuestra propuesta. El modelo holandés lo que intenta evitar es el problema tan habitual de personas que declaran un gran patrimonio, pero que luego declaran que apenas tienen rentas. Tienen muchas propiedades, cosa que es más difícil ocultar porque las propiedades son más visibles, pero luego, curiosamente, esas grandes propiedades apenas generan renta y casi no pagan IRPF, les sale a devolver. El modelo holandés lo que hace es imputar una renta mínima presunta. Es decir, oiga, pues si usted me dice que gana el 10%, de acuerdo, pero si me dice que no gana nada, no me lo creo. Algo le está dando su patrimonio. Yo asumo que como mínimo tiene esta rentabilidad. Bien, este modelo, de nuevo, no es demagógico, populista o utópico. Se aplica en Holanda, funciona. Pero creemos que sería difícil trasladarlo, aplicarlo en nuestro país. Supondría una revolución del sistema fiscal que no estamos en condiciones de diseñar en este momento, ni seguramente la sociedad de asumir. Pero sí creemos que es una idea que merece estudio en el futuro y que hay un pequeño rasgo que se puede aplicar de esta filosofía ya, que tiene que ver con los patrimonios situados fuera de la Unión Europea y, por tanto, menos accesibles a la inspección fiscal. Aquí se podría aplicar este régimen de renta presunta mínima. Usted me declara lo que logra con ese patrimonio fuera de la Unión, que yo no puedo inspeccionar bien. Pero si me dice que no gana nada, yo le imputo, pues, por ejemplo, el tipo de interés de la deuda a largo plazo, que hoy en España es el 2%. Sería un rasgo de modelo holandés en nuestro sistema fiscal. Otra propuesta, esta sí aparece recogida en el informe de los expertos, es la que tiene que ver con la estimación objetiva en nuestro país. Esto es algo que tuvo sentido en su momento y que no se ha cambiado durante mucho tiempo, pero que ha dejado de tener tanto sentido a la luz de los avances informáticos que utiliza cualquier pequeña empresa o la administración. Este régimen está provocando problemas importantes. En primer lugar, pues personas que no tributan en función de sus ingresos, sino de unas rentas indiciarias con las reales. En segundo lugar, está muy ligado en algunas actividades al problema del fraude fiscal. Y en tercer lugar, insisto, ha habido una evolución de los métodos de gestión y de las herramientas informáticas. Por eso somos partidarios
de ir restringiendo este sistema de estimación objetiva, reduciendo sus parámetros y centrarlo en las ventas al consumidor final. En el IRPF, antes he hablado de las bajadas de tipos, pero hay un aspecto que entra en esta segunda parte de que paguen más los que pagan menos de lo que deben, que tiene que ver con el tratamiento de las rentas del capital. Nosotros proponemos volver al tratamiento de las rentas del capital en el IRPF que había cuando se creó el IRPF. Cuando se creó el IRPF, si esas rentas eran plurianuales, se dividía la plusvalía entre el número de años en que se habían generado. Y una anualidad, la última, tributaba al tipo marginal, el resto al tipo medio. Creemos que el tratamiento actual de estas rentas del capital en el IRPF es demasiado privilegiado y, evidentemente, no compartimos la propuesta de los expertos de privilegiarlo más todavía. El impuesto del patrimonio creemos que es un impuesto que es importante mantener. Creemos que es importante mantenerlo no tanto por la recaudación que pueda lograr, aunque no es algo a desdeñar, sino por su conexión con el IRPF y el elemento tan importante de control que supone en el IRPF. Va en la línea, además, de las recomendaciones internacionales, mantener esta tributación sobre el patrimonio. Y a veces argumenta que es una doble imposición, pero claro, si ese argumento lo aceptásemos, deberíamos volver, ahora que está Gabriel, al impuesto único de los ilustrados del siglo XVIII, porque claro, también el IVA es una doble tributación. Yo he pagado por IRPF y pago IVA al consumir. En fin, el argumento de la doble tributación se podría aplicar prácticamente a cualquier segundo impuesto que no fuese el IRPF. Creemos que es un impuesto que hay que mantener, pero que hay que reformar en profundidad. Como antes dije, suavizando y deflactando los tipos. No son igual esos tipos ahora, con unos tipos de interés nominales tan bajos que eran cuando se implantaron. Creemos que hay que acabar con el caos que en este tema, como en tantos, ha provocado la actuación autonómica. En algunas comunidades no se paga patrimonio o está bonificado al 99%, en otras sí. Habría que permitir un margen de actuación en las comunidades, pero dentro de unas bandas de fluctuación, dentro de unos máximos y mínimos, no la situación actual en que el impuesto de patrimonio prácticamente ha desaparecido de unas comunidades y de otras no. Y detrás de esos patrimonios hay hoy en día una disposición que es que los patrimonios empresariales están exentos al 100%, pero como antes decía, y conocemos casi todos por nuestra experiencia cotidiana, hay muchas personas que sus situaciones familiares las han dado un tinte societario. Bien, pero si realmente es una actividad empresarial, las actividades empresariales crean empleo. No habría que ligar esa exención tan generosa del 100% a la creación de empleo. Proponemos que en la base 150.000 euros estén exentos al 100% por cada empleo de esa actividad. Pero si no se está generando empleo, que siga habiendo una exención de bienes empresariales, pero no total, sino generosa, del 75%. Estas son nuestras propuestas para la reforma en profundidad del impuesto del patrimonio. Y a continuación hay una serie de propuestas para impuestos con menor capacidad recaudatoria, pero que pueden tener también interés. Decía antes que nosotros nos oponemos al impuesto sobre los depósitos bancarios, porque es un impuesto sobre los depositantes, no sobre los bancos. Es un impuesto que se traslada, es un impuesto, además, que estaban empezando a poner en marcha de nuevo las comunidades autónomas, fragmentando el mercado financiero interno. Y creemos que una alternativa mejor sería un recargo temporal en el impuesto de sociedades en las entidades financieras, algo que también tiene precedentes internacionales, que sería temporal, que sería más difícil de trasladar y que, además, el impuesto de sociedades se paga cuando se tienen beneficios, es decir, que las entidades que se han visto beneficiadas de este rescate, y no solo las rescatadas, porque había una crisis sistémica que impedía también a BBVA, a Santander, emitir en los mercados internacionales. El rescate de 61.000 millones de euros perdidos de momento ha sido un rescate del conjunto del sistema financiero.
Por eso proponemos este recargo temporal en el impuesto de sociedades, que solo pagarían cuando tuviesen beneficios y que creemos que es una alternativa mejor que la caótica imposición sobre los depósitos, que realmente grava a los depositantes más que a las entidades. Creemos que hay determinados bienes de lujo que podrían, para introducir más progresividad en el sistema, tener una fiscalidad ligeramente más recargada. Es el caso en el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, de los coches, yates, que supere su precio los 30.000 euros. El exceso sobre los 30.000 euros vería levemente recargada su cuota, con un 5%. Luego hay una serie de impuestos en que el problema realmente es la dispersión autonómica. El impuesto del patrimonio, decía antes, también el impuesto de sucesiones o el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Nosotros estamos a favor de la descentralización en España, pero una descentralización bien diseñada. No estamos a favor del caos, estamos a favor de una descentralización bien diseñada. Las comunidades tienen que tener un margen de actuación, pero dentro de unas bandas, dentro de unos máximos y mínimos, no con situaciones totalmente desiguales entre comunidades como permite la situación actual. Y algo parecido pasa a nivel local con dos impuestos muy importantes, que son el IBI y el impuesto de actividades económicas. Esto ha pasado relativamente desapercibido, pero a mí me sorprendió porque esto se ha aprobado en esta última legislatura, no hace tanto tiempo, y es que los ayuntamientos, discrecionalmente, con el único argumento de que puede favorecer la actividad económica, pueden bonificar el 95% del IBI o el impuesto de actividades económicas. Creemos que esto es algo que puede dar lugar a abusos, que en un determinado ayuntamiento prácticamente se perdone el IBI o el impuesto de actividades económicas a determinada empresa, porque bueno, fomentar la actividad económica, en cierta medida, es algo que todas hacen. Querríamos, por tanto, limitar esa posibilidad para que haya corresponsabilidad de las administraciones territoriales, pero sin situaciones flagrantemente desiguales o una ruptura del mercado interno. Un último componente tiene que ver con la fiscalidad medioambiental. Esto es algo que también han venido haciendo las comunidades autónomas en los últimos años, pero más utilizándolo como un pretexto para recaudar que diseñando impuestos verdaderamente medioambientales. Y, sin embargo, hay impuestos como el propio IBI o el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica que pueden tener un sesgo medioambiental si se ligan a la eficiencia energética de la vivienda o a las emisiones contaminantes del vehículo. Esta es nuestra propuesta. Insisto, son muchos detalles, muchos impuestos, más al final de esta larga mañana, pero aparecen recogidas con más detalle en el documento más amplio que hemos repartido y extractadas en el resumen. En cualquier caso, por resumir en tres pinceladas la filosofía esencial de esto que he venido detallando, hay dos prerequisitos para la reforma fiscal en España, que son la reducción del gasto superfluo, sí hay un problema de gasto, de composición del gasto en España, y la lucha contra el fraude, con un potencial enorme de ahorro en el caso del gasto, de recaudación en el caso de la lucha contra el fraude. Y nuestra propuesta detalla cómo lograr esos dos objetivos. Y en el caso de la fiscalidad, no podemos responder la pregunta adecuadamente si la formulamos mal. No se trata de subir ni de bajar impuestos. Se trata de una redistribución de la carga de quienes pagan más de lo que le corresponde, singularmente las rentas del trabajo dependiente y las clases medias, hacia quienes, porque defraudan o eluden legalmente, pagan mucho menos de lo que les corresponde.